Muy buenos días a todos y a todas, espero estén muy bien. Aquí estamos iniciando nuestra nueva clase aquí en Cursa Virtual, en este caso la clase número tercera del curso de Género y Filosofía Francesa, una arqueología de la teoría queer o de lo queer aquí en Cursa Virtual. Bueno, muy bien, vamos a seguir con nuestro recorrido en los diferentes conceptos que ya estamos empezando a ver en detalle. Recuerden ustedes que la clase pasada vimos el texto de Derrida, la escritura y la diferencia, analizamos la cuestión de diferencia, de différence. Recuerden ustedes que vimos la noción de grado cero y de lo neutro en Barthes como antecedentes, ¿no? Como antecedentes, como gérmenes, como potencias de lo queer, de alguna manera, en territorio francés. Entonces vamos a ir viendo clase a clase un concepto, un término, una noción, una expresión que de alguna manera es el antecedente de lo queer desde el punto de vista de la filosofía butleriana, de Judith Butler, pero en este caso en territorio francés. Teniendo obviamente el texto de Martí, el texto de Eric Martí, como uno de los textos guía de este recorrido. Pero no solamente quedándonos acá, ¿no? Quiero aclarar que no es simplemente el texto que es la matriz. Es un texto que es muy importante, que de alguna manera para mí es el eje de este curso, pero no nos vamos a quedar solamente allá. Podemos ir un poquito más de lo que Martí plantea. Se puede ir, de hecho vamos a ir un poco más allá. La clase de hoy, que es la número tercera, la figura que tomé es la figura del huevo. Ustedes van a decir, qué extraña esta figura, ¿no? Lo esférico, en todo caso, el huevo, ¿por qué? ¿De dónde viene esto, no? Y sobre todo, el texto que vamos a ver es Lógica del Sentido, de 1969, de Gilles Deleuze, un texto importantísimo. Ustedes recuerden que Deleuze en solitario, no con Félix Guattari, defiende su tesis de doctorado y también la publica un año antes, en 1968, Diferencia y repetición. Un texto interesante también, complejo. Y en 1969, un año después, publica Lógica del Sentido. Estos dos libros tienen bastante que ver, están bastante en relación. A veces se dice que forman parte de un periodo, a veces se lo plantea como el periodo previo realmente a la escritura de los textos de Deleuze más creativos y también más políticamente evidentes, y que son obras en colaboración, por supuesto, como el Antidipo, que veremos también más adelante, y que operan de alguna manera como textos donde aparece el estructuralismo de Deleuze. Digo, o sea, no es que Deleuze haya sido estructuralista o postestructuralista, pero de alguna manera son textos donde trabaja con la noción o con la dinámica, más que con la noción, con la dinámica de estructura, y demás, ¿no? Entonces hay cierto lenguaje, hay cierta lexicalidad, hay cierto aire de familia que tiene que ver con ese momento estructuralista. El año 68, 69, fin de los 60, es un momento de mucho impacto del estructuralismo. Así que es bastante lógico. De todas maneras, yo voy a decir, tengo un material que es muy breve, que es una sola página, es una hojita donde voy a plantear solamente dos cuestiones respecto del sentido, hablando un poco general del libro, para entender un poco el libro en un sentido amplio. Por supuesto que no podemos presentar un libro tan complejo solamente en una clase, pero quiero que entiendan, aunque sea líneas directrices del libro. Y luego veremos esta figura del huevo. La vamos a ver, por supuesto, a partir de lo que dice Martí, pero además, esta figura del huevo o de lo esférico aparece en otros textos de Deleuze, en solitario y con Guattari. Con Guattari vamos a verlo cuando analicemos el Antiedipo en un par de clases, pero dije 1000 mesetas porque también voy a hablar hoy de 1000 mesetas, porque hay bastante referencia también al huevo en 1000 mesetas, que es un libro del 80, es posterior, digamos, y dentro del compilado Dos regímenes de locos, textos y entrevistas, hay una nota a la edición italiana de Lógica del Sentido, donde también se habla de lo esférico. Así que tengo bastantes textos, estos textos son complementarios, como saben ustedes no están todos en la bibliografía, los voy sumando cuando armo las clases. Me parece que es un buen complemento para entender bien por qué, de alguna manera, podemos pensar que un antecedente de lo queer, de la idea de lo queer, va a ser la figura del huevo. Y además, me parece que es importante comprender, que ya lo vamos a decir un poquito más adelante en la segunda parte de la clase, un mito que es el mito del andrógino, de Platón, que de alguna manera tiene que ver también con esta figura de lo esférico o el huevo. Así que
Bueno, vamos a empezar de la siguiente manera. Voy a leer primero el material de lectura porque es muy breve, es una página y son dos tópicos o dos nociones o dos ejes fundamentales que yo quiero que entiendan. Después vamos a ir a Martí para ver un poco, retomar algunas cuestiones que vimos las clases pasadas y ver cómo se va engarzando esto. Después iremos a lógica del sentido, después iremos a Mil Mesetas, Platón. Bueno, vamos a desarrollar la clase común devenir de Lesiano. Como les decía yo, este texto es de 1969, Lógica del Sentido, acá lo tienen, de 1969. El texto tiene una particularidad que yo creo que sí, como les decía antes, es el texto más estructuralista de Deleuze, por lo menos desde la formalidad, ¿no? Desde la estructura. Si ustedes lo ven, Deleuze trabaja con lo que llama series, ¿no? Primera serie de paradojas del puro devenir, segunda serie de paradójicas de los efectos de superficie, tercera serie de proposición, cuarta serie, quinta serie, sexta serie, séptima, octava, todas son series, ¿no? Hay hasta 34ª serie del orden primario y la organización secundaria. Y después tiene apéndices, uno que se llama Simulacro y Filosofía Antigua y Fantasma y Literatura Moderna. Entonces estamos hablando de 34 series, ¿no? Son 34 series. Acá el eje, como el título lo indica básicamente del libro, es ¿cuál es la lógica del sentido? Cuando hablamos de que algo tiene sentido. Bueno, ¿cuál es la lógica subyacente a la dinámica del sentido? ¿Qué quiere decir primero el sentido? Para Deleuze, ¿con qué tipo de sentido está discutiendo él? Porque van a ver que está discutiendo con gran parte de la tradición filosófica que lee el sentido en una dirección. ¿Y qué tipo y qué alternativa propone Deleuze para pensar el sentido desde otra perspectiva, desde otro punto de vista? A ver, para Deleuze, ¿cuál es la hipótesis del libro? Básicamente, el sentido ha sido inmovilizado. El sentido está fijado, está cristalizado, está duro, está sedentarizado. ¿Por qué está inmovilizado el sentido? Por la filosofía del ser, que básicamente vertebra toda la metafísica occidental, digamos, ¿no? O sea, esta preeminencia del ser, de pensar a partir del ser. Deleuze se pelea, de alguna manera, o se pone en contraposición con toda la tradición filosófica occidental, digamos, ¿no? En eso su mirada es bastante nietzscheana, se nota el influjo de Nietzsche, digamos, también spinoziana, pero sobre todo nietzscheana, en el sentido de que este privilegio del ser con respecto al devenir, que es lo que lo va a privilegiar, implica una mirada metafísica que tiende a privilegiar lo inmóvil, lo presente, lo sedentario, lo cristalizado. La metafísica occidental, o lo que Derrida llama la metafísica de la presencia, recuerden ustedes, algo dijimos la clase pasada de esto, ¿no? Derrida va hablando de diferentes centralidades que van cambiando, diferentes centros que van cambiando, ¿no? Puede ser la idea platónica, la usía aristotélica, el dios medieval, el cogito cartesiano, el sujeto trascendental kantiano, ¿se entiende? Son diferentes centros o principios ordenadores que permiten el sentido. Vale decir, no hay sentido sin Dios medieval. Todo pasa por esa mediación. No hay sentido sin la idea platónica. Es decir, no hay epistemología, no hay ética, no hay política sin la idea de bien, sin la idea de justicia. ¿Se entiende? O sea, si se saca eso del centro, se cae todo a pedazos. No hay posibilidad de conocimiento sin usía, sin esencia en Aristóteles. No hay posibilidad de conocimiento ni de ética ni de política sin un sujeto trascendental que sea el subjectum, que sea el constituyente, que sea el fundamento que permite conocer en Kant. ¿Se entiende? O sea, cada filosofía tiene un centro hipotético que no pone en juicio, que lo admite y que lo justifica. Esto es lo que de alguna manera Deleuze va a plantear también como la filosofía del ser, porque son centros que inmovilizan a partir de algo que es y que constituye. De acuerdo a su visión, una cosa tiene tantos sentidos como fuerzas capaces de apoderarse de ella. Esto es lo que va a decir Deleuze, ¿no? No hay un sentido, no existe un sentido unilateral, unívoco, hegemónico. Para Deleuze no existe un sentido, sino sentidos múltiples. Lo que él llamará series de paradojas, que como recién dijimos son 34 en total, digamos, ¿no? Cada una de estas paradojas, el libro va desarrollando en cada capítulo o en cada paradoja una serie
de un sentido posible. Entonces lo que Deleuze nos quiere plantear es una pluralidad de sentidos. Las cosas pueden ser leídas desde diferentes sentidos, de una pluralidad de sentidos. No hay un sentido inmovilizado, sino que hay muchos, hay múltiples. Estas series se pliegan entre la superficie en dos dimensiones como Alicia de Lewis Carroll. El personaje Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, aquella novela, ustedes no sé si la recuerdan, digamos, ¿no? Pero Alicia se caía en un hoyo y hay como una suerte de una serie de pliegues donde ella va pasando de uno a otro. O en esa dinámica de pliegues, de hecho Deleuze va a escribir un texto mucho más adelante que se llama Le Pli, el pliegue, sobre la filosofía de Leibniz, donde un poco desarrolla esta dinámica del pliegue. Un pliegue es eso, digamos, ¿no? Es una capa que se adosa sobre otra y sobre otra y sobre otra y sobre otra. Y por tanto las superficies no son planas, sino que las superficies son dinámicas, tienen pliegues, se van adosando una capa sobre otra. Por tanto, contra la concepción binaria platónica, que es lo que también Derrida critica, recuerden la clase pasada, de idea-copia, Deleuze opone la relación copia-simulacro o copias degeneradas de los simulacros de los estoicos, de la filosofía de los estoicos y la teoría atomista del clinamen de Epicuro y Lucrecio. Me detengo un poquito en esto para explicarlo. Es decir, una forma de pensar, que también en este sentido recuerden lo que planteamos con Derrida, porque está bastante en línea lo que plantea Deleuze con otro lenguaje, ¿no? A partir de otra perspectiva, contra la concepción binaria, hegemónica, fundante de la metafísica, que plantea todo en términos de idea-copia o de original-copia en el sentido de que hay una idea para Platón y el resto son copias, digamos, ¿no? O sea, el ser verdaderamente para Platón es la idea esa está separada de este mundo, tiene existencia autónoma, propia, físicamente, formalmente existe, digamos, en el mundo de las ideas. Este mundo, el mundo que habitamos nosotros, es una copia, es un mundo sensible, es un mundo en devenir, es un mundo corruptible, es un mundo finito, y por tanto nosotros como individuos o como expresiones de alguna manera atravesadas por esas ideas, porque tenemos o estamos atravesados por la bondad, por la belleza, en mayor o menor grado, participamos de las ideas, no somos sino copias de esas ideas, no somos las ideas, porque nos morimos, porque somos corruptibles, mientras que la idea es eterna, y el alma, para Platón, también es inmortal. Entonces lo que existe, lo que es lo que existe siempre. Bueno, esta es la concepción platónica, binaria, que de alguna manera se va manteniendo con la historia de la filosofía. O sea, el mundo medieval es más o menos lo mismo. Lo que existe verdaderamente es Dios y nosotros somos criaturas que volveremos a su seno. Esto se mantiene incluso con la Ilustración. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser con la Ilustración, con el Renacimiento? Bueno, sí, porque todavía hay un resto que es incognoscible. Con Kant, el sujeto trascendental puede conocer el mundo empírico, el dato empírico, que lo percibe mediante el espacio y tiempo, que son intuiciones puras de la sensibilidad. Ahora, ¿cómo es el mundo en sí mismo? No sabemos. La cosa en sí es incognoscible. Podemos conocer el mundo en tanto en cuanto se nos presenta desde el punto de vista sensible. Sin embargo, ese dato sensible que absorbemos, luego tiene que ser categorizado, tiene que ser intelectualizado, tiene que ser hecho sentido precisamente mediante categorías del entendimiento que son universales, que todos los hombres tienen. Este es el punto. Entonces, siempre hay un elemento universal, siempre hay un elemento que está por encima de este territorio que uno podría llamar sensible, empírico, que está en devenir. Siempre tiene que haber una forma para sacarnos del devenir. Parecería como que para la filosofía, digamos, para la historia de la filosofía occidental, hegemónica en cierto modo, idealista, el devenir es un problema, el movimiento es un problema. Tenemos que fijar para que haya sentido. Mientras que Deleuze va a decir, no. Tenemos que aceptar el devenir, porque básicamente estamos en devenir. Y por tanto tenemos que dar cuenta de que el sentido se encuentra en el devenir, en el movimiento, no en la fijación, no en la cristalización del movimiento. Al revés. Entonces, Deleuze va a poner frente a la noción de idea-copia, la noción de copia-simulacro. Lo que él va a decir, bueno, un simulacro en todo caso es una copia de copia. Y vean ustedes cómo estamos hablando de cosas muy abstractas, aparentemente,
Y recordemos, van a ver ustedes con Butler, que Butler habla de copia, habla de la fail copy. Butler habla de que digamos, de que la travesti, de que la trans, de que la figura de Divine, por ejemplo, es una fail copy. ¿Mm? Entonces, acá no estamos hablando de género para nada todavía, ¿no? Pero de alguna manera el género, en tanto se constituye en una producción, ¿m?, de copias de masculinidad y feminidad, porque el género es performativo para Butler, digamos, bueno, a veces aparecen copias degeneradas o copias fallidas o falladas que nos hacen poner en tela de juicio la copia supuestamente más precisa o más perfecta de masculinidad, ¿se entiende? O sea, si hay copias que no son tan perfectas, la copia más perfecta de masculinidad, ¿es realmente perfecta? ¿Existe un origen, un original de masculinidad y un original de feminidad? ¿Existe esto realmente? Bueno, van a ver que para Butler no, digamos, ¿no? Porque todo el mundo está performando. No hay nadie que esté performando de manera originaria la feminidad o la masculinidad. Todos, de alguna u otra manera, performamos en función de una matriz heterocentrada, de un reglamento de género. ¿Se entiende? Pero no hay nadie que haya creado, desde el punto de vista genético, esa feminidad y esa masculinidad. Entonces, si todo el mundo performa, si todo el mundo es una copia, tal vez haya algunos que sean incluso simulacros, que nos están mostrando esos simulacros, porque son copias degeneradas, como dice acá Deleuze, o copias fallidas, como dice Butler, nos están mostrando esas copias fallidas que las copias supuestamente más fieles, de todas maneras son copias. ¿Se entiende? O sea, no hay nada del orden de lo natural en la copia. No hay nada del orden de lo natural. Hay una práctica social, hay una praxis social. Entonces vean cómo estamos hablando de género, aunque estemos hablando de otras cosas acá en Deleuze. Esto lo toma de los estoicos Deleuze y también de la teoría atomista del clinamen de Epicuro, del epicureísmo, en el sentido de que, bueno, sí, para Epicuro, digamos, uno tiene que entender que la realidad tiene un punto de partida que es el átomo, y los átomos están en movimiento permanentemente, y en ese movimiento se rozan, se golpean, se pegan. No se puede planificar el movimiento porque obviamente es producto del caos, es producto del devenir. Entonces la realidad se va fijando producto de este movimiento implanificable de los átomos. Nosotros estamos constituidos por átomos, la realidad está constituida por átomos, no hay almas. A ver, el alma para Epicuro existe, pero el alma es material, por tanto cuando nos morimos el alma también se desintegra, digamos, ¿no? Pero el átomo no se desintegra, el átomo sigue en movimiento permanente, ¿no? Y se configura otra cosa. Entonces, pero me parece que lo más importante es entender esta dinámica de copia-simulacro en relación con la idea copia o con el original copia platónico idealista que va a poner en tela de juicio Deleuze. Entonces vean ustedes, el simulacro, para Deleuze, tiene la potencia del desvío de los átomos. El simulacro uno puede verlo como un desvío atómico o como una fail copy, como un desvío fallido, digamos, ¿no? De choque de los cuerpos que se despliegan en la superficie. El sentido entonces no es una palabra, no es un cuerpo, no es una representación. El sentido para Deleuze no tiene que ver con la representación. Acá también, por supuesto, hay una crítica a toda la filosofía de la representación con la cual Deleuze discute. Para Deleuze, la noción representativa de la filosofía, una epistemología de la representación, es lo que le va a poner en tela de juicio todo el tiempo, digamos, ¿no? La idea esta de que pensar es representar, que es una idea muy kantiana, es una idea muy moderna, digamos, ¿no? Representar no es sino traer otra vez, ¿no? Volver a hacer presente desde el punto de vista mental, desde el punto de vista categorial, conceptual, de elementos que están por fuera de mí y que yo hago inteligible la realidad en tanto y en cuanto la vuelvo a hacer presente conceptualmente. Ahora, ese volver a ser presente implica la definición de una categoría e implica también borrar la diferencia, porque para representar tengo que homologar, ¿se entiende? De alguna manera lo que está planteando Deleuze es que, y también lo plantea Derrida esto, ¿no? Por eso critica la noción de representación, digamos, ¿no? Dos cosas. La noción de representación da por sobreentendido que existe una presentación.
porque representar es volver a ser presente. Ahora, si uno piensa a partir de la representación, uno diría que si hay representación, hay presentación. La presentación debería ser original, un origen puro. Bueno, hay un origen puro y hay una representación que ya no es puro, sino que es artificial, porque hago presente eso que estaba previamente presente. Les pongo un ejemplo, no sé, la naturaleza sería, por ejemplo, la presentación. Y la representación sería un cuadro de un artista plástico que pinta, que representa gráficamente, audiovisualmente la naturaleza. Entonces tengo la naturaleza, el campo, los árboles, y tengo por otro lado un cuadro que representa, que vuelve a ser presente miméticamente, que tiende a copiar además, vean ustedes, ¿no? Que tiende a copiar además gráficamente lo que la naturaleza nos muestra. Entonces queda claro que hay un origen, un original, natural, y una copia artificial, mimética. Bueno, esto es lo que va a criticar Deleuze. Porque eso está prefigurando de que esa hipotética naturaleza es igual para todos, que la percepción de la naturaleza es igual para todos, cuando en rigor de verdad no lo es. A ver, ¿existe la naturaleza? Bueno, sí, existe, pero no existe en sí, existe siempre mediatizada, ¿se entiende? No es lo mismo mi perspectiva de la naturaleza, aunque no la grafique desde el punto de vista pictórico, que tu mirada a la naturaleza, que la de Juan, que la de Pedro, que la de María. Entonces, el origen puro, la naturaleza en sí, la cosa en sí, como diría Kant, en rigor de verdad no existe. Siempre existe atravesada por la perspectiva, siempre existe representada. Entonces, no hay presentación natural, siempre hay representación. Este es un punto central. Entonces, el sentido, que para gran parte de la filosofía moderna es representativo, para Deleuze no lo es. Porque esa visión representativa implica una presentación original, un origen puro, que para Deleuze no existe. Todo es representativo. Y si todo es representativo, no hay presentación previa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, de alguna manera estamos deconstruyendo, para decirlo en términos derridianos, la dinámica original-copia. La copia entre comillas, sería el original, porque nunca accedemos al original puro. Nunca llegamos al original puro. Este no llegar nunca al original puro es lo que hace que Deleuze critique esta posición, porque de alguna manera es idealista, es falsa. Entonces, el sentido no pasa por ahí. El sentido si no pasa por la representación, y además la representación inmoviliza. No solamente presupone la presentación previa, sino que inmoviliza, sino que fija, sino que elimina la diferencia. Cuando para Deleuze lo importante es mantener la diferencia, no eliminar la diferencia. Las singularidades son diferentes, las perspectivas son diferentes. Entonces el sentido, si no pasa por la representación, ni por la inmovilización, ni por el ser, por supuesto, el sentido es el acontecimiento. El sentido para Deleuze pasa por el acontecimiento. El acontecimiento es básicamente, a ver, ¿qué es el acontecimiento? En francés esta palabra es événement, l'événement, ¿no? Que la usan mucho los franceses. Básicamente es una red de relaciones de elementos heterogéneos, de singularidades, de potencias, de encuentros. Un acontecimiento es un encuentro que no se puede prever, que es imprevisible, no se puede prever. Tiene algún elemento de azar, tiene este elemento de desvío que recién decíamos. Entonces, y eso implica dar cuenta del devenir, porque el acontecimiento solamente se da en el plano del devenir, es decir, de un proceso de movimiento que no se fija, que no se moviliza y que implica esto, encuentros que no pueden ser planificados con anticipación, porque hay algo del orden de lo imprevisto, del caos, del azar. La dinámica de la vida es un flujo permanente. Esto es muy nietzscheano y muy heraclitiano también, ¿no? Esto es fascinante, pero tampoco quiero desviarme tanto de nuestro eje, que es el tema del género. Acá ya hicimos alguna correlación con la copia, original copia, ¿no? Por tanto, la concepción del sentido deleuziano es estoica carroliana, es decir, de Lewis Carroll y de los estoicos,
No hay un sentido oculto que descubrir ni descifrar, no hay una cosa en sí, no hay un original. Es un lenguaje de superficies, de cuerpos que son puras intensidades, velocidades y extensiones en un plano de inmanencia, ¿no? Esta es la descripción ontológica de la filosofía deleuziana, que aquellos que han hecho conmigo cursos sobre Deleuze saben que es fundamental, la noción de plano de inmanencia, ¿no? Plano de inmanencia es eso, es algo así como un territorio. Es un territorio que es lo único que hay, es el territorio sobre el cual se da el acontecimiento. El acontecimiento se da sobre el plano de inmanencia, se da en un territorio históricamente fechable. Uno puede decir tal acontecimiento empezó tal día, pero el acontecimiento no se reduce tampoco a la cuestión histórica. El ejemplo más claro de esto que da Deleuze es mayo del 68, en París, ¿no? O sea, mayo del 68 fue un acontecimiento político, sí. ¿Por qué? Porque no estaba previsto, porque fue imprevisto, porque no fue planificado, porque la noche anterior nadie sabía que eso iba a suceder, o sea, no hubo ninguna planificación, fue producto del encuentro de estudiantes, del azar, de la calle, fue un acontecimiento. ¿Fue un acontecimiento fechable? Sí, uno puede decir arrancó, creo que el 2 de mayo, el 3 de mayo, es fechable. Ahora, ¿es reductible a la historia? No, el acontecimiento o el devenir, porque el acontecimiento es una forma del devenir, o es un despliegue del devenir, ocurre en un territorio, París, y ocurre en la historia, mayo, es fechable, pero no se reduce a eso. Precisamente ¿por qué? Porque son intensidades puras, velocidades, movimientos, que no pueden ser capturados. O sea, por supuesto que ocurre en la historia, porque no hay nada que ocurra fuera de la historia o en un territorio, pero no se reduce a eso. ¿Se entiende? No puede ser cristalizado, captado solamente. Porque la naturaleza de un acontecimiento es su movilidad, su imprevisibilidad. ¿Mm? Esto, esto en su segundo sistema, o en una segunda etapa deleuziana, será el cuerpo sin órganos de inspiración artodiana. Digo, ¿no? Él va a tomar la figura del cuerpo sin órganos que vamos a verla nosotros en Antidipo. En esta segunda etapa es Antidipo, 1972. Va a hablar de cuerpo sin órganos, digamos. Acá, en lógica del sentido, él no habla de cuerpo sin órganos, él va a hablar del huevo. O una de las figuras del acontecimiento que es importante tiene que ver con el huevo. Por eso lo citamos, ¿no? Entonces, lo que importa es esto, los cuerpos son intensidades, son velocidades, son extensiones que se dan en un plano de inmanencia, que no son reductibles a un hecho histórico puntual. Esto después él lo va a llamar cuerpo sin órganos, el cuerpo como una intensidad abierta, un cuerpo anarquizado. Una figura o una forma de pensar el cuerpo en esta dinámica del plano de inmanencia, de velocidades, del devenir, es el huevo. Ahora vamos a verlo. Deleuze opone al dominio de la filosofía del ser una filosofía entonces del acontecimiento. O sea, frente a la filosofía del ser, Deleuze va a hablar del acontecimiento. Para el filósofo el acontecimiento es el devenir del mundo, es tan simple como eso, ¿no? En el acontecimiento coexisten el futuro y el pasado en el presente. Por ello la concepción temporal deleuziana no viene de Cronos, sino del concepto de aion estoico, que es la convivencia de tiempos y no la sucesión. Bueno, esto es muy interesante, pero ya no vamos demasiado, me parece a mí, del eje. Igual hay que decirlo, porque para entender la dinámica del sentido, la dimensión temporal es fundamental. La temporalidad que va a pensar Deleuze del acontecimiento es no en un sentido cronológico. Cronológico viene de cronos y la noción de tiempo sucesivo, es decir, hubo un pasado, hay un presente, habrá un futuro. Bueno, esta dinámica lineal, cronológica, teleológica de tiempo, Deleuze la va a criticar o se va a desmarcar de esta. Va a pensar un tiempo en el sentido del aion estoico, que es otra forma, es una figura estoica, es un concepto estoico, que va a plantear que hay una convivencia de tiempos, no tanto una visión sucesiva, lineal, digamos, ¿no? Sino que lo virtual y la potencia del simulacro son la consecuencia de ello. Es decir, lo que se plantea con la figura del aion es que en verdad no hay tanto un tiempo sucesivo, sino que hay una coexistencia de tiempos. ¿Se entiende? O sea, de que el pasado es una potencia que ya fue, de que el presente es una potencia que se está abriendo todo el tiempo, es un siendo, escribiendo, caminando, ¿no? Es un gerundio, ¿no?
gerondif, como dicen los franceses, ¿no? En écrivain, ¿no? Es en, ¿no? Está siempre en devenir, ¿no? Es la palabra que me sale, precisamente, está en devenir. Los franceses le dicen en train de, ¿no? En train de écrire, en train de, no sé, marcher. ¿Mm? Entonces, es un gerundio. ¿Mm? Porque está en potencia, básicamente. Y el futuro claramente está en potencia total porque todavía ni siquiera está abierto. Pero no es tanto una visión sucesiva, sino que es una visión de coexistencia de capas. Una capa ya fue, otra capa está siendo y la otra capa va a ser. ¿Se entiende? Pero están de alguna manera, todas impactan, porque el pasado impacta en mi presente. O sea, no hay devenir sin pasado. Y no va a haber futuro sin presente. Entonces no es tanto una sucesión, porque la sucesión también da la imagen de un corte y por tanto de una inmovilidad y de un fin, cuando en verdad es un continuo permanente. ¿Mm? El acontecimiento entonces es un entre, a veces le llama así, un proceso de devenir que no sintetiza lo múltiple en lo uno, sino que no cesa de producir lo heterogéneo. Bueno, esto es fundamental, o sea, para Deleuze tenemos que evitar precisamente lo que borra la diferencia, lo que borra lo heterogéneo. Para Deleuze el devenir es heterogéneo, el devenir es múltiple, los sentidos son múltiples, por tanto toda acción que busca fijar un sentido, inmovilizarlo, capturarlo, captura es una palabra muy importante. Deleuze y Guattari hablarán en 1000 mesetas de aparato de captura en relación al Estado, por ejemplo, pero un poco es esto, ¿no? Capturar el sentido es un problema porque lo inmoviliza, porque borra la diferencia, porque quita lo diferente en virtud de lo homólogo, lo cual es lógico, digamos, porque ustedes piensen que para poder predicar universalidad de un sentido hay que fijarlo. Ejemplo, Juan, María y Pedro son buenos. María es buena, Pedro es bueno, Juan es bueno. ¿Qué tienen en común los tres? Los tres son buenos. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la representación de bondad que yo me hago mentalmente? Bueno, una que es común. Por tanto, si la bondad es común a esos tres individuos, a esas tres singularidades, voy a borrar la diferencia de las tres singularidades en virtud de lo común. ¿Se entiende? Juan, Pedro y María son buenos, eso es lo común, eso es lo universal. Eso borra la diferencia de Juan, Pedro y María. Juan, Pedro y María son distintos y probablemente tengan conductas y prácticas que son distintas. Ahora, lo que tienen en común es que participan, como diría Platón, participan de la idea de bondad. Ahora, esa participación de la idea de bondad, en virtud de su universalismo, nos fuerza a borrar la particularidad de cada uno de estos individuos. ¿Se entiende? Porque cada uno de ellos encarna la idea de bondad de un modo distinto. Y Deleuze no quiere borrar eso. Quiere que cada uno encarne la idea de un modo distinto. Este es un tema fascinante. A mí me encanta esto y por eso un poco me voy a veces. Pero el problema va a ser esto. Es la síntesis, el borramiento. Por eso Deleuze también tiene un vínculo bastante conflictivo con Hegel, digamos. Porque en la dinámica de la dialéctica hegeliana, la diferencia es subsumida. ¿Se entiende? Hay una tesis, antítesis y una síntesis que subsume la diferencia, que de alguna manera termina borrando la diferencia. Bueno, ese borrar la diferencia, ese elidir la diferencia, es lo que Deleuze quiere evitar. No hay que borrarla, hay que liberarla, hay que multiplicarla, digamos, ¿no? Entonces, hay que mantenerlo heterogéneo. Esto es lo que Deleuze quiere efectivamente que suceda. Ahora, Vamos a salir un poquito de Deleuze. Ahora voy a ir al texto, a Lógica del Sentido, para leerles algunas cuestiones. Quiero ir un poquito a Martí. Pero antes, para ya ver este texto que es muy breve, hay una nota a la edición italiana de Lógica del Sentido, nota a la edición italiana de Logique du Sens, del año 1976, que es algo así como un prefacio. Es un prefacio, es un prólogo que escribió Deleuze, que le pidieron. Deleuze escribió muchos prólogos de sus obras cuando salían traducidas en inglés, en italiano y demás, sobre todo inglés e italiano, ¿no? Y vean lo que dice, es muy breve, son 2 paginitas.
Bueno, obviamente narra un poco de qué va lógica del sentido, ¿no? Por ejemplo, en la página 74 dice acá, en lógica del sentido intento describir cómo se organiza el pensamiento de acuerdo con este tipo de ejes y direcciones. Por ejemplo, el platonismo, la altura, que orienta la imagen tradicional de la filosofía, los presocráticos, la profundidad. Hay otras direcciones para el porvenir, ¿no? Bueno, comenta este libro en relación con diferencia y repetición. Él dice que no estaba muy satisfecho con diferencia y repetición, que era su tesis de doctorado, porque era una especie de altura filosófica clásica, una profundidad arcaica, digamos, ¿no? Dice, en lógica del sentido, la novedad para mí consistía en aprender algo de las superficies. Esta idea es un libro de superficies, ¿no? Las nociones eran las mismas, multiplicidad, singularidad, intensidad, acontecimiento, infinito, problemas, paradojas, proporciones, pero se organizaban siguiendo esta dimensión. Y aparte de las nociones también cambiaba el método, una especie de método serial propio de las superficies. Esto es un poco lo que dijimos. Ahora vean lo que dice acá. Dice, afortunadamente ahora me es casi imposible hablar en mi nombre, dice Deleuze. Pues para mí cuanto ha pasado después de Lógica del Sentido depende de mi encuentro con Félix Guattari, de mi trabajo con él, de lo que hacemos juntos. Creo que hemos investigado en otra dirección porque deseamos hacerlo así. En el Antiedipo ya no hay profundidad, ni altura ni superficie. O sea, acá le está diciendo este texto, es un libro de superficies, que se opone de alguna manera a la altura platónica, a la división binaria entre el cielo y la tierra, y de alguna manera está haciendo foco en la superficie o la tierra de Deleuze, ¿no? El Antiedipo ya no es un libro de superficie, ya no es un libro, dice, donde no hay profundidad, pero ni altura ni superficie. Todo en este libro es Lógica del Sentido, las intensidades, las multiplicidades, los acontecimientos ocurren y se desarrolla una especie de cuerpo esférico, acá está el huevo, esférico o de cuadro cilíndrico, cuerpo sin órganos, dice. O sea, ya está anticipando la figura del cuerpo sin órganos que va a desarrollar en Antiedipo. Nosotros dos, acá lo dice con respecto a él y Guattari. O sea, como ven está comparando un poco Lógica del Sentido con Antiedipo. Antiedipo ya lo vamos a ver. Queríamos ser el Humpty Dumpty o los Laurel y Hardy de la filosofía. Humpty Dumpty, los personajes de Carol, Laurel y Hardy, los cómicos, ¿no? Una filosofía cinematográfica, creo también que este cambio modal implica un cambio de materias, o al revés, que cierta política viene a ocupar el lugar del psicoanálisis. Bueno, después habla del rizoma, pero acá ya habla un poquito de Antiedipo y no quiero meterme ahí. Lo que me importa es esta frase, digamos, ¿no? Vean lo que dice acá. Ocurre, todo en este libro, ocurre y se desarrolla una especie de cuerpo esférico o de cuadro cilíndrico. O sea, todo lo que ocurre en la lógica del sentido tiene que ver con un cuerpo esférico. Y lo esférico nos remite directamente a un huevo, porque un huevo es un cuerpo esférico. Y además un huevo es pura superficie. En un huevo no hay interior. ¿Se entiende? Bueno, sí, hay interior, pero hay interior cuando se lo rompe. Por tanto, deja de ser un huevo, digamos. El cuerpo es una superficie iluminada. Vamos ahora un poquito a Martí. Ahora vuelvo sobre esto porque ahora vamos a leer Lógica del Sentido y después 1000 mesetas para que vean cómo complemento un poco. Pero vean, quiero leerles algunos pasajes del texto de Martí que están en relación con esto, ¿no? Esto vamos a pasarlo porque ya lo vimos. Lo de la forclusión ya lo veremos más adelante. Vean, por ejemplo, acá en la página 123, que yo les hablé de la copia fallida, de la fail copy, del simulacro como copia degenerada en Deleuze. Y vean lo que dice acá Martí respecto dice el funcionamiento de la resignificación en la página 123 de El sexo de los modernos, ¿no? Dice, hay por lo tanto una interdependencia muy fuerte entre resignificación y agencia. Agencia, agency, es un término técnico de Butler que ya lo vamos a ver. Agency. Es una forma de libertad, es una forma de autonomía determinada, una autonomía limitada, pero autonomía al fin, que plantea Butler, digamos, ¿no? Lo que va a decir Butler es eso, es que hay una agencia. La agencia debe verse como una autonomía en términos pragmáticos.
No una autonomía en un sentido de autonomía total, digamos, ¿no? Porque siempre estamos determinados por el medio, pero es una forma de resistencia, por ejemplo. Dice, y que debe reformular el modo de funcionamiento de la significación y la resignificación. Las estrategias subversivas de repetición propias de la resignificación no son el fruto de sujetos libres. Por eso la agency es eso, no es un sujeto libre total, sino que aparecen dentro de las construcciones sociales generizadas e identitarias e incluso participan en ellas. La subversión tiene como escena las normas mismas, pero en una disonancia que las impugna. Las prácticas paródicas, como copia fallida, fail copy, son desde luego emblemáticas de la resignificación y su icono es la drag queen. El fracaso del performativo normativo es lo que deslegitima toda pretensión de una naturalidad de género. Entonces vean lo que está diciendo acá Martí respecto a Butler, ¿no? Lo que está diciendo es, bueno, a ver, supuestamente, ¿por qué la drag queen es importante? ¿Por qué la figura importante para Butler es la drag queen? Porque la drag queen tiene una función estético-política. En la parodia, primero deja en evidencia que el género es un hacer, es una repetición, digamos, ¿no? Producto de esta fuerza de ley, de este reglamento de género que me impone que yo debo performar masculinidad o feminidad en función de mi asignación sexogenérica cuando nací. Como debo performar, debo repetir. Por tanto soy una copia, debo repetir. Ahora, puedo ser una copia fallida, puedo ser un simulacro si mi repetición es grotesca, si mi repetición es paródica, si mi repetición tiene ciertas fallas, si mi repetición es humorística, ¿se entiende? Y quien ocupa ese lugar es la drag queen. Es importante, ¿por qué? Porque en esa parodia deja en evidencia que cualquier tipo de performatividad de género no es sino una repetición, tal vez un poco más ajustada, no paródica, pero no deja de ser una repetición. Por tanto, deja en evidencia que en el género no hay nada biológico, no hay nada natural, sino es todo producto de una praxis social y además de una normativa que nos impone, que nos asigna, que debemos performar ese sexo, esa asignación sexogenérica que nos fue dicha que éramos cuando nacimos. ¿Se entiende? O sea, la drag queen es importante porque de alguna manera con su comicidad, con su parodia, con su simulacro, en términos de Deleuze, deja en evidencia el elemento artificial del género. Este es el punto. Entonces vean cómo se conecta un poco con lo que está diciendo Deleuze. Vamos a un poquito más adelante. Por eso vean lo que dice acá en la página 148. Dice, esto es importante, la próxima clase vamos a ver a Barthes, vamos a ver ese Z, la figura de la travesti, de Zambinella, el castrado. Pero vean lo que dice acá, esto lo dice con respecto a Barthes, pero lo podemos ver también con respecto a Deleuze. Dice, el hecho de tomar en serio al travesti como ícono colectivo introduce de inmediato una doble coacción. Aniquilar el sexo natural, educar la mirada. El travesti tiene una función heurística que justifica que los gender y el pensamiento de lo neutro hayan hecho de él una figura decisiva de su empresa. O sea, para Butler es muy importante, ¿no?, la figura de la trans. Por esto. ¿Por qué? Porque encarna precisamente esta neutralidad que deja en evidencia ese carácter construido del género. Como Barthes, Butler no tiene una visión ingenua del proceso imitativo. En lugar de dar acceso a la plenitud del modelo, produce un agujero en la representación de los géneros al develar en ella una ausencia. Esta idea aparece con mayor claridad en Cuerpos que importan, otro texto de Butler, con una fórmula célebre: all gender is like drag. O sea, cualquier género es drag, es como drag. O sea, todos somos drags, todos y todas y todes somos drags, todos. ¿Por qué? Porque estamos performando como performa una drag. La diferencia es que la performatividad drag, al ser paródica, al ser grotesca a veces, al ser extrema, al ser radicalizada, deja en evidencia las costuras. Mientras que nosotros performamos sin mostrar tanto las costuras. Pero el hecho de que ocultemos las costuras no quiere decir que el género no sea artificial y por tanto tenga costuras.
Este es el punto. Por tanto, todos somos simulacros. No hay un original y copias. Todos somos copias, todos somos copias y simulacros, porque a veces también somos copias degeneradas o copias grotescas de algo, de lo que sea. ¿Se entiende? Este es el punto fundamental. Acá se ve el eje. Ahora quiero buscar un poquito más adelante donde precisamente el capítulo que es, la parte que es la tercera parte, el sujeto de lo neutro, ahí van a aparecer las diferentes figuras que estamos viendo nosotros y quiero llegar precisamente a este esquema del huevo, a esta figura del huevo, acá está, ¿no? En la página 274 de El sexo de los modernos, dice... Está hablando de Deleuze, está hablando de Sacher-Masoch, presentación de Sacher-Masoch, que es un libro sobre el escritor del cual proviene el término sadomasoquismo, ¿no? Dice, en efecto, ¿qué es el cuerpo sin órganos del Antiedipo? Que ya veremos, nuevo modelo deleuziano del cuerpo también sin amor sexual, sino un cuerpo castrado. O sea, el cuerpo sin órganos sería para Martí una suerte de anunciación del cuerpo castrado. Y el castrado es una figura, por ejemplo, Zambinella de Barthes es un cuerpo castrado, y que él compara un poco con la figura de lo neutro y por tanto de lo queer de Butler, ¿no? Dice, en Deleuze, las rupturas son señuelos. Así no es su antiedipo, al menos en parte el avatar del Edipo de las superficies, presente en lógica del sentido. El cuerpo sin órganos que parece anunciar a partir del antiedipo una revolución antifreudiana, una revolución molecular del cuerpo sexuado, cuerpo desfalicizado, cuerpo múltiple, ya estaba en acción en lógica del sentido. No contra Freud, sino concebido sobre la base de Freud, promovido a la condición de inventor de una teoría biopsíquica de las superficies. O sea, es un cuerpo de superficies, un cuerpo esférico. Ese cuerpo castrado, ese cuerpo no fálico, ese cuerpo andrógino, de ahí viene el mito del andrógino de Platón, de alguna manera estaría pronunciado en esta figura esférica del huevo, según Barthes, como aparece aquí. Entonces veamos un poquito más adelante, ahora vamos al texto, quiero que lo lean bien como lo plantea en el texto, acá está. En la página 306, ¿no? El huevo deleuziano, 305-306, dice lo siguiente, ¿no? Dice, ¿qué objeto podría cumplir el papel de testigo de esta odisea perversa de lo neutro hecha de imágenes? A esta pregunta, ¿acaso Gilles Deleuze sea el único de haber respondido sin ambigüedades? Lo cual no quiere decir sin misterios. El huevo. El huevo es, en casi todos sus libros, lo que persiste como el objeto, la cosa, lo irreductible, el nombre perfecto de lo innombrable, expresión del cuerpo neutro, su último objeto, pero no su última palabra. Porque si hay una cosa que permanece, es sin duda que no hay última palabra. El huevo es el objeto que encontramos en todos los libros de Deleuze, con excepción, claro está, de sus monografías y de presentación de Sacher-Masoch. Sus monografías son sus textos sobre Spinoza, Nietzsche, etc. Sin embargo, si en el caso del sujeto masoquista no hay huevo, con él la cuestión es lo que condiciona su aparición, a saber, la insistente dimensión iniciática de partenogénesis. Bueno, acá habla del cuerpo masoquista, tampoco me quiero meter tanto en esto, ¿no? Pero vean ustedes, la figura esférica, la figura del huevo es una figura presente y es una figura que podemos analogar a lo neutro, a lo que llama neutro Barthes, lo va a llamar Deleuze, según Martí, el huevo o lo esférico, porque también es un cuerpo que de alguna manera es andrógino, que es pansexualizado o que es desfalicizado, ¿no? Este es un punto. Para decirlo en términos más simples, en el huevo hay un borramiento de la diferencia sexual. Y lo queer, de alguna manera, es esto, es el borramiento de la diferencia sexual. Veamos un poquito más adelante, página 312 y 313. Dice, el símbolo arquetípico, el huevo, el cero, aparece en efecto en la herramienta privilegiada del pensamiento deleuziano, así como una de sus claves. Toda la maquinaria en apariencia vitalista de Deleuze, presente sobre todo a partir del antiedipo, depende de él. El huevo o el cero. Y más adelante, en la página 313,
Dice, símbolos iniciáticos como el acceso a la vida más que personal. O sea, también está este tema de una vida no personalizada, ¿no? El huevo también tiene que ver con esa resistencia a la subjetivación, a la personificación, ¿no? Es algo así como una vida que resiste ser encapsulada, ser subjetivizada, el huevo. Dice, y de la que el huevo, deliberadamente puesto como un marcador libro tras libro, aparece como el símbolo supremo. O sea, la vida más que personal, el huevo encarnaría esa vida más que personal, ¿no? Dice el huevo cósmico, tántrico, dogón, wórfico, en el que se perfila el sujeto asexuado de un segundo nacimiento, el cuerpo sin órganos. Dice, bueno, después habla un poco de el huevo como óvulo, tampoco voy a hablar todo, y al final dice, la transversalidad del huevo delesiano no puede dejar de fascinar, cuerpo perverso, cuerpo esquizoide, incluso cuerpo histérico, porque en el comentario de la obra de Francis Bacon, es la histeria la que revela que el huevo es el estado del cuerpo anorgánico, lo que está vivo y sin embargo sin órganos. O sea, como ven, el huevo va a ocupar un lugar similar o previo en la filosofía de Deleuze a lo que más tarde le va a llamar cuerpo sin órganos en el Anti-Edipo, como ya vimos, ¿no? Es un cuerpo de superficie, un cuerpo que borra la diferencia, un cuerpo que resiste la subjetivación, un cuerpo que resiste la personificación y por tanto que resiste la diferencia sexual. Por eso nos interesa, porque es un antecedente, es una figura antecedente de lo queer. Este es el punto. Por eso estamos haciendo este pasaje de alguna manera, ¿no? Les leo el último punto de acá de Martí y vamos a lógica del sentido porque quiero leer lo que tengo marcado allí. Dice en la página 341, dice, para Lacan la asimilación del objeto a el punto cero es imposible y remite esta identificación a una suerte de espejismo que solo puede sostener una metafísica del tipo búdico, apolínea y contemplativa. La doble invaginación derridiana, el huevo deleuziano, la sonrisa leonardesca para Barthes remiten a esa pulsión pacificadora de lo neutro. O sea, el huevo deleuziano lo estamos viendo ahora, la invaginación la vamos a ver pronto, cuando veamos diseminación de Derrida. Y la sonrisa leonardesca es una expresión que usa Barthes, ¿no? Cuando está analizando la Gioconda de Leonardo. Esa sonrisa sería una sonrisa que tampoco es asignable a lo femenino o masculino, es una sonrisa andrógina, ¿no? Esto es lo que dice Barthes. Dice, son diferentes figuras de lo neutro que siempre suponen la suspensión de la diferencia sexual. Esto nos importa. En este caso, todas estas figuras suponen la suspensión de la diferencia sexual, por eso son antecedentes de lo queer. En este caso, el huevo suspende la diferencia sexual, percibida negativamente como corte constitutivo del sujeto. O sea, el sujeto, para ser sujeto, para subjetivizarse, debe sexualizarse, debe diferenciarse sexualmente. Entonces, el huevo, en tanto es una figura asubjetiva o presubjetiva, no se diferencia sexualmente. ¿Se entiende? Para ser sujetos tenemos que constituirnos y diferenciarnos sexualmente. O bien porque lo hace otro, o bien porque lo hacemos nosotros. En general lo hace otro, digamos, ¿no? Ahora, para hablar en términos de resistencia, como dice acá, digamos, ¿no? Suspensión de la diferencia sexual, tenemos que pensar figuras asubjetivas o no subjetivas. El huevo es una de ellas. La imagen, el huevo, sonrisa, invaginación, es, diría Lacan, que retoma de manera crítica el concepto mismo de neutro, un punto cero que parece producir una suspensión del desgarramiento del deseo, pero una suspensión agrega. Tan frágil como un telón, siempre pronto a replegarse para desenmascarar el misterio que oculta. Bueno, queda clara entonces, ¿no?, esta operación que marca Martí del huevo deleuziano como una suerte de instancia previa. Ahora quiero leer, estamos en 54 minutos, voy a extenderme un poco más esta clase porque quiero que quede claro y quiero que lo veamos en lógica del sentido. Por ejemplo, en la serie novena de lo problemático, en la página 72, vean lo que dice acá. Dice que es un acontecimiento ideal, bla, bla, bla. Más hacia el final del párrafo dice, la singularidad es esencialmente preindividual,
no personal a conceptual. Es completamente indiferente a lo individual y a lo colectivo, a lo personal y a lo impersonal, a lo particular y a lo general, y a sus oposiciones. Es neutra. En cambio, no es ordinaria. El punto singular se opone al ordinario. Bueno, acá ven cómo utiliza el término neutro, que utiliza Martí. Neutro. La singularidad es preindividual, no personal. Una singularidad no personal preindividual es neutra. Y el huevo ocuparía un poco esa imagen, digamos, ¿no? En algún sentido. Si pasamos más adelante a la página 80 de la 10ª serie del juego ideal. No, perdón, esto no. Esto lo tenía marcado, perdón, por otra razón. Acá está. En la página 82. 82 también hay una alusión a lo neutro. Dice, eternamente neutro. Uno es cíclico, mide el movimiento de los cuerpos y depende de la materia que lo limita y lo llena. El otro es una pura línea recta en la superficie, incorporal, ilimitado, forma vacía del tiempo, independiente de toda materia. Otra vez, eternamente neutro. Acá aparece otra vez en la página 82 en la serie 10ª. Vamos ahora a la página 144, la serie 18ª de las 3 imágenes de los filósofos. Vean lo que dice acá, jugando con la imagen del filósofo. La superficie, la cortina, la alfombra, el manto, ahí es donde el cínico y el estoico se instalan y con lo que se envuelven. El doble sentido de la superficie, la continuidad del derecho y el revés. La filosofía a bastonazos de cínicos y estoicos sustituye a la filosofía a golpe de martillo. El filósofo ya no es el ser de las cavernas ni el alma o el pájaro de Platón, sino el animal plano de la superficie, es la garrapata, el piojo. Acá está oponiendo dos figuras de filósofos, un filósofo platónico de las alturas, idealista, mientras que tenemos por otro lado los filósofos cínicos y estoicos que son filósofos de superficies, son filósofos de cuerpos, de intensidades, son filósofos, como dice acá, la garrapata, el piojo. Pero lo marqué sobre todo por esto, vean cómo cierra, dice cómo denominar a la nueva operación filosófica en tanto que se opone a la vez a la conversión platónica y a la subversión presocrática. Quizá con la palabra perversión, que cuanto menos conviene al sistema de provocaciones de este nuevo tipo de filósofos. Si es cierto que la perversión implica un extraño arte de las superficies. La perversión de estos filósofos, estoicos, cínicos, implican un extraño arte de las superficies. Lo marco porque Martí precisamente dice esto, ¿no? El término perverso, perversión, es utilizado por algunos de estos autores en la década del 60, como Deleuze, por ejemplo, pero luego lo van a abandonar. Es utilizado para hablar de este tipo de figura que resiste la diferencia sexual, ¿no? El huevo es una imagen, ¿no? Y lo van a utilizar. Se va a hablar de perversión. Barthes va a hablar de perversión. Deleuze, como vemos acá, habla de perversión. La perversión implica un extraño arte de las superficies. Bueno, esta palabra después va a ser dejada de lado en virtud de otro tipo de palabras, ¿no? El término perversión en la década del 70 va a ser dejado de lado. Vamos a ver ahora que eso lo marca Martí. La próxima clase voy a leerles ese fragmento del texto de Martí. Y aparecen otras nociones como cuerpos sin órganos y demás. O incluso otro tipo de lexicalidad psicopatológica como esquizofrenia, en el caso de Deleuze, ¿no? Veamos, acá aparece el huevo, 20ª serie sobre el problema moral en los estoicos. Vean lo que dice acá. Cuenta Diógenes Laercio que los estoicos comparaban la filosofía con un huevo. La cáscara es la lógica, la clara es la moral y la yema, justo en el centro, es la física. Dice, entonces el sabio estoico saca un huevo duro de su manto doblado y señala el huevo con su bastón, o bien cuando ha sacado el huevo le da un bastonazo al discípulo y el discípulo comprende que debe contestarse él mismo. El discípulo coge a su vez su bastón y rompe el huevo de modo que un poco de clara queda pegada a la yema y otro poco a la cáscara. Bueno, acá está narrando un poco una situación, una suerte de anécdota estoica, que la pueden leer, la página 152, la 20ª serie. Pero sobre todo esta figura del huevo aparece, acá hablando de la filosofía estoica, y acá aparece otra vez, vean acaso, dice, ¿acaso el maestro estoico no es el mismo Humpty Dumpty?
hablando de superficies, ¿no? Y la aventura del discípulo es la aventura de Alicia, que consiste en remontar desde la profundidad de los cuerpos a la superficie de las palabras, haciendo la inquietante experiencia de una ambigüedad de la moral, moral de los cuerpos o moralidad de las palabras. Pero bueno, recurre a la figura del huevo para hablar de los estoicos. Vamos a la página 217, la 30ª serie del fantasma. Y acá dice, vean, en el fantasma aparece el movimiento por el cual el yo se abre en la superficie y libera las singularidades acósmicas, impersonales y preindividuales. Subrayo, acósmicas, impersonal, preindividual, que aprisionaba, o sea, la subjetividad aprisiona, encorseta, normaliza, porque implica que nos diferenciemos sexualmente, mientras que lo preindividual, no, lo preindividual borra la diferencia sexual. El huevo hace eso. El perverso en un sentido también. Dice, hay que interpretar la expresión energía neutra en este sentido. Neutro significa entonces preindividual e impersonal, pero no califica el estado de una energía que se incorporaría al sin fondo, al contrario. Remite a las singularidades liberadas del yo por la herida narcisista. Esta neutralidad, es decir, este movimiento por el cual son emitidas unas singularidades, o mejor son restituidas por un yo que se disuelve o se absorbe en la superficie, pertenece esencialmente al fantasma. Pero vean esto, subrayen esta frase, porque es muy importante para el curso. Dice, hay que interpretar la expresión energía neutra en este sentido. Neutro significa entonces preindividual e impersonal. Lo neutro es lo preindividual y lo impersonal. Entonces, lo queer, de alguna manera, está prefigurado acá. Lo queer va a resistir esa personificación o subjetivación de la diferencia sexual. Entonces, lo neutro, tiene mucha razón, yo creo, Martí, cuando habla de lo neutro como lo previo de lo queer, porque lo neutro es esto, como lo dice acá Deleuze, preindividual e impersonal. En tanto que lo personal implica diferenciarnos binariamente, por ejemplo. Bueno, y lo último que tengo marcado en lógica del sentido, la 34ª serie del orden primario y secundario, tiene que ver con una reflexión respecto de la perversión. Es un poco larga, les leo solamente un par de líneas. Dice, pero la perversión como dimensión de superficie, esto me importa, la perversión como dimensión de superficie, vinculada a las zonas erógenas, al falo de enlace y de castración, a la relación de la superficie física y la superficie metafísica, únicamente plantea el problema de la carga de un objeto sexual por una energía desexualizada en cuanto tal. La perversión es una estructura de superficie que se expresa como tal, sin efectuarse necesariamente en comportamientos criminales de naturaleza subversiva. Esto me importa. La noción de perversión como una suerte de estructura de superficie. Por esto le interesa a Deleuze, ¿no? Porque es un término, es un concepto que nos ayuda a entender esta dinámica de las superficies que resisten todo tipo de división sexogenérica y de división también en términos de profundidad y altura, etc., ¿no? Dice, acá lo dice muy claro, ¿no? La perversión es una estructura de superficie que se expresa como tal sin efectuarse necesariamente en comportamientos criminales, sino que tiene que ver más bien con, como lo dice acá, zonas erógenas, ¿no? Pero no necesariamente subjetivadas, o sea, diferenciadas, ¿no? Bueno, porque quiero cumplir, me extiendo un poquito más, en 1000 mesetas, que si bien es un libro de 1980, o sea, estamos hablando de Lógica del Sentido, que es un texto del año 69, 1000 mesetas está coescrito con Guattari, pero la figura del huevo aparece, sobre todo aparece fuertemente en el capítulo que se llama ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? 28 de noviembre de 1947, ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? Y vean que 1000 mesetas tiene dibujos, en general cuando arrancan cada meseta o cada capítulo, y el dibujo de esta meseta es el huevo Dogón y la distribución de intensidades, ¿no? Vean, el huevo Dogón y la distribución de intensidades, ¿no? Entonces, la figura del huevo aparece mucho tiempo vuelve a aparecer mucho tiempo después en 1000 mesetas.
Y vean lo que dice acá. Se los leo. Son 2 pasajes y ya terminamos la clase con esto, ¿no? Dice, página 158, dice, por eso nosotros tratamos el cuerpo sin órganos, que ya lo veremos, como el huevo lleno anterior a la extensión del organismo y la organización de los órganos, ¿no? Anterior a la formación de los estratos, el huevo intenso que se define por ejes y vectores, gradientes y umbrales. Tendencias dinámicas con mutación de energía, movimientos cinemáticos con desplazamiento de grupos, migraciones. Huevo tántrico. Dice, el cuerpo drogado como otro atributo con su producción de intensidades específicas a partir del frío absoluto. Bueno, después sigue con otro tipo de reflexiones, pero me interesa esto, ¿no? El huevo lleno a la extensión, anterior a la extensión de organismo y a la organización de los cuerpos. Otra vez, el huevo sería la figura anterior a la organización, anterior a la subjetivación, anterior a la diferencia, ¿no? De alguna manera es pregenital, ¿no? Pregenital el huevo. Este es un punto. Y vean lo que les voy a decir, lo que les leo acá, que es el último pasaje, también de cómo hacerse de un cuerpo sin órganos. La página 168 dice, el cuerpo sin órganos es el huevo, así lo dicen. Pero el huevo no es regresivo, al contrario, es contemporáneo por excelencia. Uno siempre lo arrastra consigo como su propio medio de experimentación, su medio asociado. El huevo es el medio de intensidad pura, el spatium, y no la extensio, la intensidad. Cero como principio de producción. Hay una convergencia fundamental entre la ciencia y el mito, la embriología y la mitología, el huevo biológico y el huevo psíquico o cósmico. El huevo siempre designa como realidad intensiva, no indiferenciada, pero en la que las cosas, los órganos, se diferencian únicamente por gradientes, migraciones, zonas de entornos. El huevo es el cuerpo sin órganos. Lo dicen claramente, el huevo es el cuerpo sin órganos. ¿Por qué? Porque es esta zona no diferenciada, indiferenciada. Es esta zona de superficies. Es pensar el cuerpo queer. El huevo es una figura del cuerpo queer. Porque de alguna manera el huevo es una figura del cuerpo andrógino. Esto no lo voy a desarrollar hoy por un tema de tiempo, ya estamos 1 minuto 7, pero si tengo tiempo, la próxima clase voy a hablar del mito del andrógino de Platón, porque de alguna manera el mito del andrógino es una figura esférica. El andrógino es esférico, entonces tiene relación con la figura del huevo. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro este recorrido que hicimos por la lógica del sentido de Deleuze, y es una estación más en este camino hacia la teoría queer de Butler, ¿no? O sea, lo que estamos viendo, yo creo, son diferentes estaciones previas para terminar llegando a la teoría queer y ver cómo Butler se sirve de estas figuras previas para constituir su propia filosofía de género, ¿no? Que tiene este origen. Bueno, cualquier pregunta, cualquier aporte siempre es más que bienvenido al foro de la cursada. Háganlo, no tengan ningún pudor. Bueno, disfruté mucho esta clase, espero que ustedes también, y nos leemos y nos vemos en una semana en este curso hermoso de género y filosofía francesa, ¿no? Les mando un fuerte abrazo a todos y todas y seguimos con este recorrido.